Hoy en Paramétricos vamos a introducirnos en la historia de una de las discográficas más relevantes de la música electrónica y veremos cuál fue su impacto, tanto en la música como en la cultura, sin olvidarnos del contexto en el cual se desarrolló. Warp Records solo pudo haber nacido en Sheffield, ciudad con una historia muy particular de producciones electrónicas influenciadas por el acero. Cabaret Voltaire, de Human League y Clock DV habían establecido una tradición de synth-pop temperamental, construido sobre las ideas futuristas del pasado del dadaísmo a William Burroughs a Metrópolis. Además, el Reino Unido estaba padeciendo una recesión y estaban naciendo los primeros indicios del acid house, a través de los sonidos de Voodoo Ray, de Agai Callejeral, que reverberaban a lo largo de la espina dorsal de Inglaterra. En ese entonces Steve Beckett y Rob Mitchell trabajaban a finales de los años 80 en una tienda de discos de Sheffield llamada Phone. En ella entraron en contacto con los primigenios sonidos del house de Chicago, el techno de Detroit y el acid recién llegado a Manchester vía Chicago. Abducidos por esta nueva música, casi desconocida por entonces en Europa, deciden sacar adelante una discográfica que aglutine a los nuevos artistas electrónicos del Reino Unido. Y así fundaron Warp Records el 6 de junio de 1989. El nombre del sello, Warp, retorcido en español, es un acrónimo de We Are Reasonable People, somos gente razonable. Warp se asoció con la escena del bleep techno del norte del Reino Unido. Este género, caracterizado por sus ritmos hipnóticos y sus texturas sintéticas, fue uno de los primeros en demostrar el potencial artístico de la música electrónica. Warp no solo apoyó a estos artistas, sino que también ayuda a definir el sonido del bleep techno. Los primeros discos de Warp Records reflejan la visión innovadora de sus fundadores y su compromiso con la música electrónica vanguardista. El primer lanzamiento del sello fue el maxi de For the Masters Track With Nona. Este disco, que refleja los sonidos del house de Chicago, el techno de Detroit y el acid de Manchester, marcó el comienzo de la asociación de Warp con el bleep, un estilo que surgió en el norte de Inglaterra entre 1989 y 1991. El sonido inicial de Warp reflejaba la intención del proyecto Acid Detroit de liberar a la música dance de todo adorno y llevarla a su sonido más básico, metálico y austero. Después de este LP, Warp publicó su primer recopilatorio, Pioneers of the Hypnotic Groove. Los recopilatorios de Warp se convirtieron en piedras angulares en la configuración de nuevos estilos en la música electrónica. El más notable de estos recopilatorios fue Artificial Intelligence, publicado en 1992, el cual marcó un hito en la historia de Warp. Este álbum ayudó a establecer el subgénero conocido como Intelligent Dance Music, IDM, que se caracteriza por su complejidad rítmica y su profundidad emocional. Con artistas como Aphex Twin, Outage y Boards of Canada, Warp demostró que la música electrónica podía ser tan sofisticada y expresiva como cualquier otra forma de arte. Artificial Intelligence 2 sería la continuación de este recopilatorio y el disco que cerraría la serie en el año 1994. El éxito de grupos como 808 State o de KLF auguraba un buen futuro al nuevo sello. De hecho, consiguieron un top 20 en la lista de sencillos del Reino Unido con el homónimo de LFO. Originarios de Leeds, Mark Bell y Ges Barley resultaron ser la primera epítome del sonido Warp, electrónicos, minimalistas, llenos de bajos y de atmósferas etéreas y espaciales en medio del surgimiento del acid house. Frequencies fue un éxito rotundo, convirtiendo a Warp en una fuerza inevitable a la hora de hablar del techno inglés. El primer LP publicado fue Clax Coming, de los pioneros del bleep Sweet Exorcist, uno de los muchos seudónimos de Richard Kirk de Cabaret Voltaire, quien hasta ese momento había sido uno de los grupos con mayor actividad en el ámbito de la electrónica. Kirk, por el otro lado, vio otras posibilidades en el techno de Detroit y se lanzó a la guerra con samplers, loops y medios digitales que nunca había utilizado como parte de Cabaret Voltaire. Este álbum demostró que la música electrónica podía ser tan sofisticada y expresiva como cualquier otra forma de arte. Con un nombre que coqueteaba con la perversión, el vinilo y la muy popular noción sci-fi de la velocidad supralumínica, el ethos del sello fue siempre anormal y sin límites. Cobijaba no solo a la música electrónica, sino también al video, el cine e incluso la comedia. En un mundo en el que las disqueras están en peligro de reducirse hasta convertirse en un único y enorme omnicorp,
Warp ha demostrado que lo que se necesita para sobrevivir y triunfar como disquera independiente de finales del siglo XX, principios del XXI. Es al mismo tiempo una marca extremadamente efectiva y un ideal estético. Brian Eno lo entendió, por eso, cuando volvió a hacer música en los 90, decidió hacerlo con Warp. Aphex Twin, cuyo verdadero nombre es Richard D. James, había ya lanzado un par de discos en Warp, con seudónimos varios como Polygon Window, Daddy Man, AFX. Para mediados de los 90, estaba en la cima de sus talentos, y era la más grande estrella en las filas de la disquera, con álbums como Selected Ambient Works o el aclamado Richard D. James. Aphex Twin fusionó elementos del techno, el IDM y la música ambiental para crear paisajes sonoros únicos que desafiaron las convenciones musicales de la época. Sus producciones, a menudo repletas de texturas y ritmos vanguardistas, contribuyeron a cimentar la reputación de Warp Records como un sello de vanguardia en la escena electrónica. Warp ha tenido un impacto significativo en la forma en que las discográficas operan. En una época en que muchas discográficas independientes luchan por sobrevivir, Warp ha demostrado que es posible tener éxito sin comprometer la visión artística. Han adoptado un enfoque centrado en el artista, permitiendo a sus músicos experimentar y empujar los límites de lo que es posible en la música electrónica. A pesar del trágico fallecimiento de Rob Michie en 2003, su legado perdura en la trayectoria de Warp Records. A lo largo de los años, Beckett ha demostrado un compromiso con la innovación y la independencia. A pesar de los cambios en la industria de la música, Warp Records ha logrado mantenerse independiente y continuar lanzando música que desafía las convenciones. Su impacto en la industria musical es innegable, y su influencia continúa dejando una marca duradera, siendo un faro de originalidad y valentía en un panorama musical cada vez más uniforme.